Presentamos 24 tarde. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Noticias. Comenzamos contándoles que el gobierno anunció una querella criminal contra quienes resultan responsables de los ataques sufridos por equipos de prensa, uno de ellos de nuestro canal, tras la marcha de ayer por la crisis climática. La querella no solo incluye graves desórdenes públicos, sino que también por homicidio frustrado. Joaquín Aravena tiene los detalles. Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo te va, Pame? Muy buenas tardes. Así es, una marcha que tenía cita a eso de las 6 de la tarde en la región metropolitana el día de ayer, día viernes, una convocatoria bastante importante de Friday for Future, la organización que convocó entonces para manifestarse contra el cambio climático. La verdad es que fueron más de 20.000 personas, familias completas, niños que llegaron hasta la Plaza Baqueano para desfilar por la Alameda en dirección al poniente, llegar hasta ahí, hasta el sector del barrio República, donde finalmente todo esto terminaría con un escenario. Se desarrolló y se hizo la cobertura correspondiente por parte de nuestros equipos de prensa de Canal 24 Horas también, donde se llevó minuto a minuto los pormenores de esta manifestación que también se desarrolló a nivel mundial. Y fue ahí a la altura del Cerro Santa Lucía que unos descolgados, encapuchados, que al parecer nada tienen que ver con el trasfondo de esta movilización, quienes terminan agrediendo a nuestros compañeros. Hablamos del camarógrafo Ricardo Leiva, también de nuestro compañero el periodista Sebastián Marchán, quien es agredido, en particular Ricardo Leiva, en primer momento con un golpe hacia su cámara, la trató de proteger, sin embargo, posteriormente él termina siendo agredido con un arma cortante en uno de sus brazos, lo que le ocasiona una herida bastante profunda, bastante grave, que le provoca sangramiento profuso y que tiene que ser finalmente resguardado y rescatado de alguna forma también por el personal de Carabineros que estaba en ese momento también resguardando la seguridad al interior de esta manifestación, esta marcha que se desplazaba, como decíamos, por toda la calzada sur de la Alameda en dirección hacia el poniente. Nuestro compañero Sebastián Marchán también es golpeado, es tirado a piso prácticamente, es golpeado con los pies en su cabeza y finalmente termina con un corte también en una de sus manos, con un golpe en su rodilla bastante importante también, que tuvo que de alguna forma también ser socorrido por personal de Carabineros, que posteriormente lo llevan entonces hasta el Hospital del Trabajador, donde se corroboran la urgencia y la gravedad de estas lesiones. Un hecho inédito, uno de nuestros compañeros, como decíamos, termina siendo apuñalado, el otro golpeado también con un corte en una de sus manos. La verdad es que bastante inédito dentro de las manifestaciones. Es una escalada de violencia que se viene viendo contra la prensa ya hace algún tiempo, hace algunas semanas, en distintas manifestaciones de distinto tono, de distintas temáticas. Esta era muy familiar, tenía que ver con el cambio climático, con el medio ambiente de alguna forma, se desarrollaba a nivel mundial y Santiago era una de esas plazas importantes en Latinoamérica. Y termina lamentablemente empañado todo el trasfondo de los organizadores, lo que pretendían ellos con esta agresión a los medios de prensa sin ninguna razón. Eso es lo que más llama la atención y que por supuesto también llama la preocupación de las autoridades. Ha hablado Carabineros, ha hablado la intendenta regional de Santiago, incluso lo hizo también el propio presidente de la República durante esta jornada. 10 heridos y entre ellos no solo nuestros dos compañeros, sino que también compañeros de otros medios, de CNN Chile, de Chilevisión, la periodista Andrea Fondesauer, también con su compañero Cristian Álvarez, también Nicolás Krum, periodista de Chilevisión, con Marcelo Villagrán, también terminan con algunos cortes, con golpes. La verdad que fue una situación sumamente particular que no se había visto en ocasiones anteriores y que parece algo concertada, lo decía el propio presidente de la República durante esta jornada, lo dijo la intendenta de Santiago también al llegar anoche hasta la urgencia del Hospital del Trabajador para conocer los pormenores y también el estado de salud de nuestros compañeros de Televisión Nacional, como también de los otros medios de prensa que también resultaron con algún tipo de agresión. Los quiero invitar justamente a conocer, porque la condena es transversal, a conocer los detalles de lo que dijeron anoche ahí en el Hospital del Trabajador. Llegó la intendenta, llegó el presidente de Anatel, llegó también la representación de los trabajadores de Televisión Nacional de Chile, Rodrigo Cid, también para manifestar todo el apoyo de nuestros compañeros para condenar estos hechos y también para que se tomen medidas cuanto antes. Pasemos a ver. Acá lo que hay que entender es que cuando se ataca a un periodista, cuando se ataca a un camarógrafo, se está atacando el derecho de toda la sociedad a estar informada. Y eso es algo que no puede seguir ocurriendo.
tenemos que, junto con condenar esto, tenemos que también exigir que se otorguen garantías mínimas de seguridad para quienes desarrollamos el trabajo en la calle, porque hemos visto desde agresiones verbales, gas pimienta, ahora apuñalan a camarógrafos, a periodistas. Yo no sé si estamos esperando a que maten a un profesional de los medios de comunicación para reaccionar. Yo creo que llegó el momento de, desde el ámbito legislativo donde corresponda y también en el ámbito del derecho penal, ejercer todo lo que se pueda hacer para que esto sea sancionado y además se otorguen mayores medidas de seguridad para quienes trabajamos día a día en la calle. El llamado es a que si usted se quiere manifestar, hágalo con total normalidad. A las autoridades, nosotros estábamos trabajando, no estábamos jugando, no estábamos marchando, no queríamos hacer desmanes, queríamos informar lo que estaba pasando de una marcha completamente pacífica. Yo lo único que pido es que no llegue el momento en que tengamos que lamentar un colega muerto por una manifestación. Tú preguntaste, Jorge, si esto podía haber sido un poco más grave. Esto es grave. No hay algo más grave. Más grave yo creo que sería una muerte, pero esto que me hayan apuñalado. Tengo familia, tengo 2 hijas, mis hijas están destruidas. Y le hago un llamado también a la autoridad, en este caso al Ministerio del Interior, que nos protejan, porque estamos desvalidos, estamos en la calle, andamos solos. Lo decía nuestro compañero, el camarógrafo Ricardo Leiva, no hay algo más grave. La verdad es que esto es un hecho sin precedentes, se podría decir, en tiempos recientes. Una agresión a los medios de prensa de esta manera, con un ataque a mansalva, con un arma cortante directo a provocar daño concreto. La verdad es que la situación pudo terminar mucho más grave y nadie quiere ver eso. Por eso lo que se pide ahí en voz de Ricardo, de Sebastián Marchán, también nuestro compañero, que cubría también esta movilización el día de ayer, es que se tomen medidas concretas, porque la verdad es que la idea es poder informar, pero de forma tranquila, sobre estos tan nobles como este, que tienen que ver con una movilización contra el cambio climático, donde estaban participando familias enteras. Por supuesto, aquí se está desarrollando una investigación no solo a nivel de los medios de comunicación, cuyos trabajadores resultaron afectados, Televisión Nacional, los otros medios de prensa que yo les mencionaba anteriormente, sino que también se van a presentar acciones judiciales por parte del Ministerio del Interior. Hacía mención respecto a este hecho durante esta mañana en otra actividad el propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Estos son delincuentes, lo decía él mismo, nada tienen que ver con el trasfondo de las demandas ambientales que se estaban realizando en el día de ayer. Por lo tanto, se van a tomar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, que tiene que ver con esto. Pero antes de ver lo que dijo el presidente de la República, pasemos, y está directamente relacionado, a ver lo que dijo anoche también en el Hospital del Trabajador la intendenta Carla Rubilar, condenando estos hechos y por supuesto anunciando algunas medidas legales. Condenamos enérgicamente el ataque que sufrieron personas de prensa de diferentes canales de comunicación, de medios de comunicación, algunos camarógrafos, algunos periodistas, en el ejercicio de su trabajo, en el ejercicio de sus funciones. A nosotros nos parece tremendamente grave que se atente así contra la integridad, obviamente, primero de las personas, de ellos como seres humanos, pero segundo también con la labor que ellos realizan para proteger la democracia y la libertad de prensa y de comunicar. En un par de ellos hubo necesidad de estudios complementarios para descartar lesiones más graves, algo que ya se descartó. Hay un par de pacientes que fueron ya suturados, sus heridas no revisten mayor gravedad después de haberlo estudiado minuciosamente. Y en los 6 casos el manejo de los pacientes va a ser en su domicilio. Así es, nuestros compañeros afortunadamente, Ricardo Leiva, Sebastián Marchán, ya están con sus familias, lo hicieron a la noche, pudieron acceder ya a sus domicilios, fueron dadas de alta en ese minuto. Hay que ver cómo avanza la evolución de cada uno en estado de choque. Eso sí, nosotros y en lo personal pudimos conversar con Sebastián, con nuestro equipo, que llegamos anoche hasta el Hospital del Trabajador y nos contaban el detalle, era bastante impresionante escuchar de palabras de propio Sebastián cómo él relataba y que fue pateado en su cabeza en el piso, ahí en el sector de Santa Lucía, cuando surgió todo este incidente que termina también con Ricardo Leiva apuñalado en uno de sus brazos. Se están anunciando medidas legales, lo escuchábamos en la voz de la intendenta, y reiteramos también el presidente de la República al mediodía
también hizo anuncios al respecto. Aquí hay claramente y se configura legalmente un homicidio frustrado, pero también hubo portes de armas, incluso porte de armas de fuego también, que afortunadamente Carabineros logró detectar en el día de ayer en esta movilización de más de 20.000 personas que desfilaron por la Alameda desde Plaza Baqueano hasta pasada la Plaza Los Héroes, que era donde culminaba con un acto artístico toda esta marcha. Pasemos a escuchar lo que dijo este mediodía el presidente de la República, entonces repudiando absolutamente esta agresión a los medios de prensa, a nuestros compañeros de Televisión Nacional, y también anunciando aquellas medidas legales que ya se tomarán el próximo día lunes. En una masiva, multitudinaria marcha pacífica por proteger nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente y nuestro planeta, un grupo muy reducido de delincuentes, en forma extraordinariamente violenta, atacó y atentó contra 6 periodistas y 4 ciudadanos. Esto constituye un doble atentado. Primero, contra la seguridad ciudadana y el orden público, pero también constituye un atentado contra la libertad de expresión. Le he pedido al ministro del Interior y a la ministra de Gobierno que el día lunes presenten una querella criminal, no solo por graves desórdenes públicos, sino que también por homicidio frustrado, por porte de arma blanca, por porte de armas de fuego. Y estamos reuniendo todas las pruebas y esperamos que el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial permita detener, juzgar, sancionar y castigar a estos delincuentes. Así es, y lo importante ahora es dar con los responsables de estas agresiones a nuestros compañeros de TVN, pero también a los demás medios de prensa, que esto se produjo ya cuando terminó la marcha en el sector de Barrio República, a los equipos de CNN Chile, también de Chilevisión. Por eso es importante lograr identificarlos, sobre todo a los medios de prueba que van a servir para esta querella criminal que va a presentar el próximo día lunes entonces el Ministerio del Interior. Respecto a esas pruebas que se puedan generar, lo conversábamos hace algunos minutos con una de las representantes de la movilización del día de ayer, quienes lideraron esta convocatoria Friday for Future, que se generó a nivel de nuestro país y a nivel de región metropolitana. Con ella, Carolina González, pudimos conversar de acuerdo a que ellos también están tomando sus medidas porque se desmarcan absolutamente de estos hechos de violencia que tuvieron lugar en el día de ayer en contra de nuestros compañeros. Incluso hubo civiles también que resultaron perjudicados por estos grupos que nada tenían que ver con el trasfondo de esta marcha ambientalista, y la verdad es que ellos también están trabajando internamente con sus equipos audiovisuales, porque ellos también trabajan con un equipo en ese sentido y también gráfico, para recopilar algún tipo de material y aportarlo a la justicia, aportarlo a los medios de comunicación que así se lo requieran como evidencia, porque ya se está tratando de identificar a estas personas que ocasionaron entonces estos daños graves a las personas, en este caso de estos camarógrafos y periodistas que resultaron agredidos gravemente en el día de ayer. Se desmarcan, lo condenan y por supuesto también están haciendo sus propias investigaciones y sacando conclusiones para movilizaciones futuras que se puedan venir, sobre todo de cara a la COP25. Pasemos a escuchar lo que nos dijo entonces Fridays for Future respecto a este caso. Nosotros como movimiento rechazamos categóricamente los hechos de violencia que se registraron el día de ayer. Si bien fueron hechos aislados, no nos representan para nada como movimiento, y al mismo tiempo queremos entregar todo nuestro apoyo, nuestro respaldo a los equipos de prensa que se vieron afectados y a sus familias. Fue un día histórico, no hay que perder ese foco, no vamos a permitir que este tipo de incidentes nos quiten ese foco, porque el día de ayer muchos chilenos salieron a la calle a lo largo de todo el país y de todo el mundo a manifestarse, fueron familias completas, por lo que reiteramos nuestro rechazo a este tipo de incidentes. Bien, ahí entonces está la voz de los organizadores de la marcha, la movilización ambientalista del día de ayer contra el cambio climático, y que lamentablemente terminó en estos desórdenes y también estas agresiones físicas bastante graves, el apuñalamiento a nuestro compañero, la agresión también a Sebastián Marchán, a Ricardo Leiva y a los otros medios de prensa. La verdad es que aquí ya hay una investigación que está en curso por parte de la Fiscalía Centro Norte, han sido remitidos todos los antecedentes y también se está ordenando por parte del Ministerio Público entonces las acciones de la policía, en este caso el OS9, que ya está
recopilando todos los antecedentes, evidencias posibles para dar con los autores de estas agresiones bastante graves que se generaron el día de ayer. Afortunadamente nuestros compañeros ya están recuperándose, están con sus familias y les enviamos por supuesto un fuerte abrazo también y esperamos tenerlos pronto también con nosotros ya en el día a día trabajando por supuesto por las calles como tiene que ser por supuesto, Pamela. Sí, por supuesto, trabajar en las calles sin ningún miedo. Por supuesto que estas son personas puntuales que quisieron causar temor y daño en esta marcha, que por supuesto este foco era absolutamente distinto. Solamente agregar, Joaquín, a tu despacho, ayer éramos varios los equipos que estábamos reporteando esta marcha en distintos puntos de la movilización, y hay que decir que hubo un grupo específico de personas que ya estaban encapuchadas, que se sumaron al final de la movilización, es decir, cuando los niños, las familias, esta marcha tan colorida lleva avanzando por el bandejón central o por la Alameda básicamente, llegó un grupo que esperó bastante rato y cumple precisamente con las características de las imágenes de Ricardo Leiva que nosotros vimos en pantalla, que eran personas vestidas así como lo vimos, como el atacante que primero le pegó a la cámara, que estaba con el rostro absolutamente cubierto. Podríamos decir eso, que además justo se aprovechó, hay un momento quizás en el que había poco resguardo policial, porque sí había mucha policía, pero en la parte de atrás de la marcha quizás no había tanta, y por eso también se pudieron aprovechar ese momento quizás en el que sabían que no iban a poder ser detenidos ni buscados por carabineros. Joaquín, te agradecemos por supuesto todo este trabajo, todo el contacto. Sabemos que estuviste hasta muy tarde también con nuestros compañeros en el hospital y por supuesto que es una situación que preocupa no solo a los medios de prensa, sino también a los familiares y amigos de todos estos colegas que fueron agredidos durante esta jornada. Muchas gracias, Joaquín. Ok, quedamos en contacto. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, avanzamos con otras noticias. Una mujer fue apuñalada en la calle cuando estaba en un paradero esperando locomoción colectiva en Santiago. A pesar de que la víctima mantenía todas sus pertenencias, el agresor habría intentado asaltarla. Nos cuenta más Rodrigo Pérez. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, un gusto saludarte. Sin duda alguna que es una situación muy lamentable y que ocurrió todo cuando esta víctima estaba esperando la locomoción colectiva ahí en el centro de Santiago. Una situación ocurrida durante horas de esta madrugada cuando la víctima de 35 años, identificada como Luisa Aguilar, estaba en ese sector y justo había salido de uno de los locales que está ahí en la avenida Mata. Esta mujer llegó hasta la intersección de Santa Elvira con Santa Aguilar, ahí en pleno centro de Santiago, para esperar la locomoción colectiva e ir donde un familiar, que esa era su planificación hasta ese momento. Sin embargo, todo eso cambió de manera muy repentina cuando esta víctima fue atacada por un delincuente. Estamos hablando de una persona, un ciudadano ecuatoriano, identificado como Brian Ariel Carriel Maridueña, un joven de 22 años que estaba en Chile indocumentado. Atacó a esta mujer con la intención de robarle sus pertenencias. Incluso la propia mujer se defendió en ese sector para evitar que pueda ser asaltada. Sin embargo, luego de esta situación, este delincuente atacó con un cuchillo a la víctima, dándole una certera estocada en la parte torácica. Luego de esto, la mujer quedó abandonada en esa intersección del paradero y el delincuente escapó, pero todo fue visto por un repartidor de comida rápida que se encontraba justo en el momento donde ocurrió este ataque. Este repartidor, una vez que vio esta situación, fue de inmediato para primero atender a la víctima que estaba ahí herida y también intentar detener a este delincuente luego del ataque. Es así como fue hasta él con su bicicleta donde estaba repartiendo la comida y luego de varios metros de ese sector logró atraparlo y se logró dar finalmente con la detención de este individuo que estaba indocumentado en nuestro país. La víctima después fue auxiliada incluso por algunos testigos que estaban en ese sector, sin embargo nada se pudo hacer para auxiliarla porque murió por la gravedad de las lesiones que tuvo tras este cobarde ataque realizado por este delincuente. Y todo cuando la víctima estaba esperando en horas de esta madrugada la locomoción colectiva para ir donde un familiar. Toda esta situación quedó finalmente
estancada luego de esta grave situación ocurrida ahí en el centro de Santiago. Pese a que la víctima mantenía todas sus pertenencias en el lugar, se pudo comprobar que finalmente no fue robo, fue un robo frustrado, y eso es también la situación más grave de todo, donde este delincuente no cometió su delito y terminó quitándole la vida a una mujer que estaba ahí en el centro de Santiago esperando la locomoción colectiva para ir donde una mujer. Estamos hablando de Luisa Aguilar, de 35 años, que estaba ahí en Santa Elena con Santa Elvira, en pleno centro de Santiago, esperando la locomoción para ir donde un familiar, y que finalmente había salido de un local comercial de la avenida Mata. Hasta ese lugar llegó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar todas las diligencias que pasan en estos casos, y también se está indagando de manera exacta cómo ocurrió este delito a través de la realización de las visitas y también la revisión de las cámaras de seguridad que estarían ahí en ese sector, como también de las propias declaraciones de los testigos. Y es fundamental también lo que fue esta reacción de este repartidor de comida rápida, que finalmente pudo dar con la detención de este ciudadano ecuatoriano tras este crimen ocurrido en horas de esta madrugada ahí en el centro de Santiago. Revisemos algunas declaraciones. Venía la señorita sola, el muchacho venía siguiéndola. Cuando ella llegó a la cercanía del paradero, se abalanzó sobre ella, apuñalándola justo en el momento que venía un muchacho de Rappi que intercedió, persiguiendo al delincuente, pero ya las estocadas habían sido fulminantes porque la niña se desvaneció rápidamente y cayó en el suelo. Nosotros justo íbamos saliendo del edificio, justo estaba Carabinero a la vuelta, nosotros tocamos la bocina, lo atraparon, nosotros nos dimos la vuelta yéndonos hacia nuestra casa. Aparentemente se trataría de un robo frustrado, es una hipótesis que se está analizando y se está trabajando en el sitio del suceso con la policía especializada y con los funcionarios de Carabineros. Al realizar una inspección ocular en el sitio del suceso se encontró el arma, corresponde a un cuchillo con el cual el imputado atacó a la víctima. Con este cuchillo, este delincuente atacó a la víctima cuando estaba esperando la locomoción ahí en las intersecciones de Santa Elvira con Santa Elena. En ese lugar ya estuvo trabajando la Policía de Investigaciones y este delincuente pasará a disposición de la justicia en horas de esta tarde, donde va a ser formalizado por el delito de homicidio. Y también se va a indagar de qué manera estaba en nuestro país, siendo que esta persona estaba indocumentada, no contaba con los antecedentes legales para estar en nuestro país, y es por eso también donde se están ahí recopilando todos los antecedentes para realizar también toda la investigación en esta lamentable situación que dejó a esta mujer fallecida de 35 años ahí en el centro de Santiago. Vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora en 24 tarde y les contamos que en las últimas horas la Policía de Investigaciones detuvo al presunto implicado en la muerte de un joven que fue baleado cuando estaba en el dormitorio junto a su pareja en la comuna de Padre Hurtado. Todo esto ocurrido durante la jornada del miércoles. Esta pareja estaba durmiendo en su dormitorio ahí en la Villa Chiloé cuando hasta ese lugar llegaron 4 personas quienes ingresaron de manera muy violenta hasta la vivienda y atacaron con disparos a estas 2 personas que estaban en su dormitorio. Ambas personas resultaron con heridas graves y uno de ellos, estamos hablando de Isaías Campos, de 21 años, quien tuvo que ser trasladado hasta un SAMU cercano de la comuna de Padre Hurtado, donde falleció a las horas después de este ataque, mientras que su acompañante, una mujer de 22 años, quedó gravemente herida luego que fuera trasladada hasta el hospital de Peñaflor por la gravedad de las lesiones. Se estuvo realizando durante todos estos días la investigación para dar con la ubicación exacta de estas 4 personas que atacaron con disparos a esta pareja que estaba durmiendo en su dormitorio, y la Policía de Investigaciones logró detener a una de las personas que estaban involucradas en este delito. Estamos hablando de una persona identificada como Martín Mercado, de 22 años, quien fue encontrada en el terminal San Borja cuando se alistaba para salir de la región metropolitana y dirigirse hacia el sur de nuestro país. La policía está indagando si efectivamente iba al sur del país para escapar luego de haber cometido este delito durante el miércoles en la comuna de Padre Hurtado, y es por esta razón que esta persona fue detenida y pasó a disposición de la justicia en horas de esta mañana en la comuna de Talagante. Se está indagando también a las otras 3 personas faltantes de lo que es este delito, quienes estarían también involucradas en este ataque ocurrido
contra esta pareja que estaba durmiendo en su pieza en la comuna de Padre Hurtado, y según la información preliminar que maneja la policía, el imputado y la víctima tenían algunas rencillas anteriores. De hecho, este hecho venía desde la noche anterior de cuando ha ocurrido este delito y donde se produjo finalmente estos disparos en cercanías también de este domicilio. Este imputado finalmente fue formalizado durante esta jornada por los delitos de homicidio y homicidio frustrado. Se está indagando también de si participaba de otras bandas delictuales de ese sector y se mantenía también en otras relaciones antes, además de las rencillas anteriores que finalmente la propia Policía de Investigaciones pudo confirmar. Revisemos algunas declaraciones. Del trabajo realizado el día de los hechos, ¿cierto? Se lograron obtener antecedentes que pudieron hacer que el fiscal de la causa obtuviera la orden de detención por la cual el día de ayer se logra su detención por oficiales de esta brigada en momentos que este sujeto se disponía a abandonar la ciudad hacia el sur del país en el terminal San Borja. Querían terminar con toda mi familia. Si mi hijo no le cierra la puerta, la tranca, estaban los dos gemelos chiquititos. Hubiesen terminado con mi gemelo y mi otro hijo y mi nuera. La otra persona está grave en el hospital. También está mal. ¿Qué quiere que le diga? Lo único que se haga justicia. Ahí escuchamos la declaración de la madre, quien fue entrevistada por uno de nuestros equipos horas después de ocurrido este ataque ahí en la comuna de Padre Hurtado. Lamentaba la situación, decía que quiere justicia luego de realizarse este homicidio y es por eso que la Policía de Investigaciones pudo detener en las últimas horas a este presunto autor de este delito ocurrido durante el miércoles, que le quitó la vida a un hombre de 21 años cuando estaba con una mujer durmiendo en su dormitorio, y es por eso también que se están realizando todas las indagaciones para esclarecer otros vínculos, además de las rencillas anteriores que habían entre el imputado y también el agresor de este caso. Vamos a seguir revisando más informaciones y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Lo Barnechea, donde la Policía de Investigaciones detuvo a 2 personas durante esta madrugada que estaban involucradas en el robo de casas ahí en el sector de La Rayán. Todo esto luego de una persecución policial que incluso terminó con disparos entre los propios delincuentes y también con la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de un caso ocurrido durante esta madrugada, cuando en esa misma comuna de Lo Barnechea, la Brigada Investigadora de Robos y Focos Criminales, la Viro INCRI, estaba realizando labores policiales por denuncias que también habían en ese sector de El Arrayán sobre delitos de robos en casas que no estaban con moradores en ese lugar. Y es en ese momento donde son alertados por los propios vecinos, quienes comentan que habían escuchado disparos y también la presencia de personas extrañas en uno de los domicilios de ese sector de la comuna de Lo Barnechea. Es así como se inicia una persecución policial para encontrar a estos delincuentes que estaban en ese lugar con un vehículo. Se inicia este seguimiento a través de distintos lugares cercanos e incluso hubo también un intento de choque entre ambas, entre la policía también con los propios implicados, y todo después se puso más tenso cuando uno de los delincuentes apuntó con un arma de fuego a un funcionario de la Policía de Investigaciones, y es en ese momento donde la propia Policía Civil saca sus armas de servicio para repeler todo lo que había sido este delito. Hay 3 disparos que percutó la propia policía contra estos delincuentes, donde finalmente se pudo detener a 2 de ellos y que uno resultó con una herida en su pierna luego de toda esta situación. Se está indagando también si es que esta misma banda estaba involucrada en otros delitos cercanos del sector de La Rayán y también de la propia comuna de Lo Barnechea, y que los mismos vecinos habían denunciado ya días antes, donde hubo robos en ese lugar, y que es por eso que la propia Policía de Investigaciones, a través de la Viro INCRI, estaban realizando todas las diligencias. En ese lugar también estaba presente uno de los moradores, quien había llegado ya horas después de haber ocurrido toda esta situación, quien también relató parte de lo que había sido este hecho, y finalmente estos 2 delincuentes que fueron detenidos pasaron a disposición de la justicia por cometer y por también estar involucrados en distintos robos ahí en el sector de La Rayán de la comuna de Lo Barnechea. Revisemos algunas declaraciones. Colisionaron el vehículo policial, perdiendo el control en una de las curvas.
llegando a colisionar en el lugar que vemos a mis espaldas, ¿cierto? Por lo cual se bajan 3 sujetos, uno de los cuales con un arma aparentemente de fuego apunta a los oficiales policiales, por lo cual hacen uso de su arma de servicio, procediendo a disparar en contra de este sujeto, hiriendo a uno de ellos. Entraron al patio de la casa con la intención de entrar a la casa a robar. El vecino afortunadamente escuchó el ladrido de los perros y eso permitió que el vecino saliera y ahuyentara a los ladrones a partir de un código que tenemos aquí con los vecinos, que son 3 disparos que pegamos al cielo con un arma de fogueo. 2 personas fueron detenidas finalmente por la Policía de Investigaciones. Uno de los delincuentes resultó herido a bala en una de sus piernas, no está con lesiones ni tampoco su estado de gravedad, sin duda alguna. Sí, aquí está la preocupación por parte de los vecinos de la comuna de Lo Barnechea, quienes han estado ya denunciando por varios tiempos más sobre estos robos que han afectado en sus domicilios y que ingresan por el patio ahí en la comuna de Lo Barnechea, particularmente en el sector del Arrayán, Pamela. Bien, Rodrigo, te agradecemos esa información. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Ignacio Martínez ya está con nosotros en el estudio para revisar las principales noticias del resto del mundo. Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal, Pame? Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a comenzar la recorrida internacional con nuevas protestas violentas en Hong Kong, que es algo ya habitual de todos los fines de semana, pero este sábado tuvieron además un condimento especial porque se produjeron durante las conmemoraciones por la Revolución de los Paraguas, a casi 4 meses además del inicio de estas movilizaciones en esa región. Los manifestantes se enfrentaron este sábado con la policía antidisturbios en las afueras del Consejo Legislativo, el Parlamento de Hong Kong, mientras participaban de las marchas para recordar los 5 años del conocido movimiento que paralizó al centro financiero de Hong Kong en el año 2014, exigiendo en ese entonces el voto universal en el territorio semiautónomo chino. Las protestas que desde hace casi 4 meses se realizan de manera continua los fines de semana y también a veces entre semana, y que iniciaron contra una polémica ley de extradición a China continental que finalmente quedó cancelada, se vieron exacerbadas, como decía, este sábado por el recuerdo del inicio del movimiento ciudadano en ese territorio con la conocida como Revolución de los Paraguas, mientras miles de jóvenes se reunían pacíficamente en un parque para conmemorar el aniversario del inicio del movimiento popular hongkonés. Algunos grupos se enfrentaron a la policía tras provocar destrozos y realizar pintadas en las afueras del Parlamento y en otros edificios. La policía utilizó cañones de agua y gas pimienta para dispersar a los manifestantes, quienes además arrojaron piedras y bloquearon una vía principal del centro de la ciudad. En agosto de 2014, el Comité Permanente de China decidió impedir el sufragio universal y libre para elegir al jefe de gobierno de Hong Kong, que desde entonces es designado por el gobierno de Beijing. El pueblo respondió entonces con una serie de protestas masivas que estallaron el 26 de septiembre de ese año, con violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Eso es lo que se recuerda este fin de semana en Hong Kong, que terminó una vez más con violentos enfrentamientos entonces con las fuerzas de seguridad por cientos de personas que provocaron destrozos y se enfrentaron a la policía. Bueno, vean esta imagen, el momento en que un grave incendio se extendió a través de 2 buques petroleros en Corea del Sur fue captado en un video grabado desde un vehículo. El incidente provocó 10 heridos. Este video, que fue difundido por la agencia Reuters, fue grabado con la cámara de visión trasera de un automóvil. En el registro se pueden ver al menos 2 autos cruzando un puente cercano en el momento de la explosión provocada por las llamas. El accidente ocurrió en el Stolt Groenland, un petrolero con bandera de las Islas Caimán de 25.000 toneladas en el puerto sur de Ulsan, en Corea del Sur. Sobre las 11 de la mañana de este sábado, hora local, había 25 marineros a bordo, incluidos rusos y filipinos. El incendio se extendió luego a otro petrolero que estaba atracado muy cerca, el Bao Dalian, de 9.000 toneladas con bandera surcoreana y 21 personas a bordo. Todos los marineros fueron rescatados, pero 10 de ellos resultaron heridos. Las causas de este incendio son investigadas por las autoridades de ese país.
Y al menos 5 bombas explotaron este sábado en Afganistán, provocando la muerte de una persona y varios heridos durante el inicio de las elecciones presidenciales en ese país de Medio Oriente. Las explosiones se produjeron cerca de un centro de votación en Jalalabad, en el oriente de Afganistán, reportándose al menos 16 heridos hasta el momento y un muerto. Por ahora, ningún grupo reivindicó el ataque, pero los talibanes, que recientemente perpetraron varios atentados en el país dejando decenas de muertos, habían amenazado en las últimas horas con detener estas elecciones presidenciales mediante ataques precisamente a centros de votación. Más de 30 bombas fueron halladas en Kandahar en la víspera de los comicios, según informaron las autoridades de Afganistán. Casi 10 millones de afganos están convocados a votar en estas elecciones de presidente, a las que se presentaron 15 candidatos que aspiran a ocupar el gobierno y formar una nueva coalición en el poder en medio de las crecientes tensiones entre los talibanes y Estados Unidos, precisamente luego que las negociaciones fueran canceladas por Washington tras los nuevos ataques realizados por este grupo terrorista islámico. Una intensa ola de lluvias monzónicas provocó inundaciones nuevamente en amplias zonas del norte de India, ocasionando la muerte de decenas de personas esta semana. Las autoridades informaron que la mayoría de las 59 muertes en los últimos días fue por derrumbes, caída de rayos y ahogamientos. Miles de personas tuvieron que evacuar sus viviendas en las regiones más afectadas por las lluvias torrenciales y por el desborde de los ríos. Las escuelas cerraron este sábado en la ciudad del templo de Varanasi, azotada por 19 centímetros de lluvias entre jueves y viernes. La agencia de noticias Press Trust of India indicó que el estado occidental de Maharashtra también se vio duramente afectado y unas 3.000 personas fueron trasladadas a terrenos más altos. Más de 350 personas han muerto por causas relacionadas con las lluvias monzónicas este año en India, Nepal y Bangladesh, un fenómeno que ocurre todos los años, pero que en esta ocasión fue mucho más extenso en las regiones afectadas. Bueno, y a propósito del cambio climático, la activista adolescente Greta Thunberg se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudeau tras las masivas movilizaciones contra el calentamiento global de las que participó 500.000 de personas en Montreal y que se replicaron este viernes en varias ciudades del mundo, incluido Chile, y lo que ustedes señalaban más temprano, Pame, con las movilizaciones que se desarrollaron aquí en Santiago, que terminaron también con esos incidentes y agresiones a colegas de aquí del canal y de otros medios. Bueno, la joven de 16 años que lidera el movimiento Fridays for Future dijo tras el encuentro con el mandatario de Canadá que obviamente él no está haciendo lo suficiente y afirmó que su mensaje para todos los líderes políticos mundiales es el mismo: solo escuchen a la ciencia. Por su parte, Trudeau prometió tras la reunión con Greta Thunberg más acción climática en su país, pero también defendió su decisión de comprar y expandir un importante oleoducto en el oeste de Canadá. Esta masiva movilización contra el calentamiento global ocurrió además a un mes de la elección federal, en la que el tema medioambiental en Canadá está entre los principales intereses de los votantes, según los últimos sondeos. Ayer, como mencionaba, se realizaron estas multitudinarias manifestaciones en más de 160 países del mundo contra el cambio climático. Imágenes maravillosas realmente de la aurora boreal fueron apreciadas en el cielo de Finlandia en la madrugada de este sábado con el lento movimiento de luces verdes y moradas. Las auroras boreales son uno de los mayores espectáculos de la naturaleza que ocurre todos los años. Se produce cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas del viento solar son guiadas precisamente por el campo magnético terrestre y se dirigen hacia los polos, ocasionando esos impresionantes destellos de luces que bailan lentamente en el cielo. En el hemisferio sur, el fenómeno es conocido como aurora austral y en el norte como boreal. Todos los años, turistas de todo el mundo pueden presenciar este fenómeno en el cielo nocturno. Especialmente se ve con mucha claridad en la región de Laponia, en Finlandia, de donde son estas imágenes que estamos repasando de esta última madrugada, con muchos curiosos que se acercaron, como es habitual todos los años, a presenciar en vivo este increíble fenómeno. Y cerramos con información de la gira del príncipe Harry y de su familia en África. Harry repitió en las últimas horas el legendario paseo que realizó su madre, la princesa Diana, por un campo de minas durante su gira africana de 9 días. Esto ocurrió en Angola. Harry se vistió
con un chaleco y una máscara, igual que lo hizo la princesa Diana cuando visitó en 1997, lo que fue antiguamente un campo de minas antipersonas en Angola. El nieto de la reina Isabel II continúa 22 años después con la misión humanitaria que comenzó su mamá para eliminar las minas que quedaron desde la Guerra Civil angoleña. De hecho, visitó, como vemos, un centro de atención a las víctimas que lleva el nombre de la princesa Diana. El príncipe dio a conocer los progresos que se han hecho y destacó que las minas son una herida abierta de la guerra en ese país. Este era uno de los momentos más esperados del tour del príncipe por el emotivo recuerdo que hay detrás, tras lo que fue precisamente la visita de la princesa Diana de Gales, que había llegado al mismo lugar, además, semanas antes de su trágica muerte. La visita del duque de Sussex a África junto a su esposa Meghan y su pequeño hijo Archie es la primera gira en el extranjero que realizan como familia precisamente tras el nacimiento del bebé hace 4 meses. Pamela. Sí, viene Ignacio. Claro que son imágenes que traen a la memoria lo que pasó con Diana. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Emergencia climática. La situación es tan crítica que todo sirve. En Colina comenzó una campaña para recibir donaciones de pasto domiciliario recién cortado. Es la única alternativa para mantener con vida a caballos, vacunos y cabras del sector que sufren con la sequía, y cada día se suman más comunas a esta iniciativa. Las imágenes de animales hambrientos buscando donde ya no hay se repiten con demasiada frecuencia en Colina. Hay hambre y mucha, pero la desgracia no es pareja, porque a poca distancia de aquí, estos verdes prados crecen sin problemas en el sector oriente. En este mundo en que hablamos de la sustentabilidad, si el pasto de un parque de Las Condes puede ayudar a alimentar animales que están muy afectados por la sequía en un lugar tan cerca como es Colina, hagámoslo. Lo que partió como una idea siguió ahora como una iniciativa de vecinos que transitan por Chicureo. Allí se instaló un centro de acopio donde se recibe la ayuda de otros municipios, pero también el pasto de casas como la de Jorge, que desde la dehesa trajo su aporte. Y la señora se enteró que estaban juntando pasto y me mandó a dejar todo lo que sacamos durante la corta de ayer del pasto. Este pasto, es bueno, ¿no? Sí, pasto de jardín. La campaña ha sido un éxito y cada vez son más los autos que llegan hasta un servicentro de Chicureo para entregar las donaciones. Lo cortaron ayer a la última hora de la tarde y lo traje hoy, pues porque lo importante es traerlo lo más temprano posible para que no se empiece a deshidratar y los animales puedan nutrirse. Hoy día en la mañana lo cortaron y al tiro lo trajimos para que esté fresquito, y la verdad es que entre botarlo y poder ayudar, aunque sea con un poco a la gente que lo necesita, súper. Una ayuda para los agricultores al final. Es pasto que uno suele botar, así que se aproveche, es súper bueno. Así como llega, también se va. Decidimos ir en ayuda de los animales del sector que desesperados recibieron el alimento. En el sector de Peldehue, la situación es crítica. El hambre ya mató a más de 20 animales. No es lo mismo, pero por último tema antigua, el hambre de los animales, la saciedad de comer algo verde, porque no están comiendo verde, los animales necesitan verde. Se nota que les gusta el pasto, pero nunca es suficiente. Gloria necesita más alimento para sus cabras. Vive del queso que fabrica, pero la falta de forraje ha incidido en una baja producción de leche. Los fardos están demasiado caros, 8.000 hasta 10.000 pesos un fardo. Nos hemos encalillado hasta aquí, no sé cómo pagar las deudas. Los animales, mire, allí si quiere los invito, hay 10 ovejas que se murieron. Ahí están los esqueletos. Este pasto a nosotros nos sirve, pero nos cae del cielo. El agua que no cayó, está el pasto acá. Y este pasto a las cabras les sirve mucho. Yo considero que es una buena medida, considerando que no hay recurso nutritivo que usar. El pasto fresco, aparte de los nutrientes, lleva un buen contenido de agua. Así que, considerando el déficit hídrico que hay en la zona, lo considero bastante positivo. El pasto debe ser puro y no estar mezclado con maleza. Se puede llevar directo a los agricultores o entregarlo en los puntos de reciclaje instalados en Las Condes.
Bueno, y declarar zona de escasez hídrica al río Mapocho y Maipo. Eso piden las empresas sanitarias de la capital. El país se enfrenta a su sequía más profunda. Los caudales de los ríos registran su mayor baja y las exportaciones sufrirán ante el duro panorama que azota a casi todo el país. La compleja situación hídrica de Chile la vemos a continuación. Algunas aguas potables están bajando mucho los niveles. Si no es la sequía más profunda que hemos sufrido, está muy cerca de serlo. La lluvia no llega y la crisis día a día se agudiza. Las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins declaradas como zonas de escasez hídrica, además de 17 de las 18 comunas rurales de la región metropolitana. Tenemos lugares donde simplemente no ha llovido nada. El Ministerio de Obras Públicas estudió a fines de agosto la reserva de agua de ríos y de la nieve cordillerana de Atacama al Biobío. Las cifras son impactantes. Entre el Elqui y Aconcagua, la disminución de la lluvia va entre 80 y 100%. La acumulación de nieve en toda esta zona es 65% menos de lo que disponemos históricamente en la cordillera. Vamos a tener en este periodo en promedio 17% menos de agua en los ríos que el año pasado. Eso significa 47% menos que el promedio histórico. Desde que se miden los caudales no hay registro de cifras tan negativas. Falta de agua que ya advierten las grandes sanitarias de Santiago. Aguas Cordillera solicitó decretar zona de escasez hídrica a la cuenca del río Mapocho, que alimenta las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Lo mismo hizo hace algunos días Aguas Andinas con la cuenca del río Maipo, los dos principales afluentes de la región metropolitana. ¿Podría entonces existir escasez de agua potable en el Gran Santiago? Por supuesto que tenemos que hacer todos los esfuerzos para cuidar el agua, en fin, pero el abastecimiento de agua de Santiago está asegurado. La agricultura, en tanto, tiene comprometida al menos 350.000 hectáreas en riesgo por falta de agua. Ya son 6 zonas y 119 comunas rurales declaradas en emergencia agrícola. Por lo tanto, las exportaciones podrían verse complicadas. De hacer una estimación muy seria respecto de lo que puede ocurrir con la fruta fresca, con la fruta seca, con los berries, con la producción de hortalizas, verduras y granos del país. Sí creemos que va a haber un efecto, principalmente el efecto va a estar más bien hacia la exportación. En la cuenca de Copiapó están dando la pelea. Los tomates comienzan a pintar y la cosecha se saca a pulso. Cada gota ayuda. No con abundancia, pero con el limitado tenemos para pasar este año. 70% menos de lluvia en promedio entre Atacama y Valparaíso, quizás las zonas más complicadas. En Illapel están preocupados y el futuro hídrico se ve duro. Viene el tema de la escasez de las aguas de consumo humano y además también la crisis social que hay gente que por 5 o 7 meses no ha tenido ingresos económicos. En La Ligua hace rato que se está muriendo parte del ganado, falta agua y el dinero no alcanza. Donde mi madre tiene como 10 caballos, pero ya da pena de ver los caballitos como están, flaquitos. No hay agua, no hay siembra. Chile está atravesando quizás la peor sequía de su historia. Los caudales de ríos y la reserva de nieve cordillerana son alarmantes. La ganadería y agricultura del centro norte del país se está viendo duramente afectada. Sanitarias del Gran Santiago han pedido declarar a los ríos Mapocho y Maipo como zona de escasez hídrica, lo que significa privilegiar el agua para el consumo y no para el riego de plazas o parques. La sequía ha golpeado casi por igual al país más largo y angosto del mundo. El verano no será fácil y el futuro tampoco se ve muy auspicioso. Deportes. ¿Qué está pasando? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Claudio Arevalo. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Pame, ¿cómo te va? Tengo de las buenas y de las malas. Muy cortito lo de las buenas porque está jugando el Inter de Milán y Alexis lleva ya 2 goles. O sea, no había jugado de titular en el Inter y en su primer encuentro desde el punto inicial ya anotó 2 goles Alexis Sánchez. Los detalles, los goles los vamos a ver en el canal 24 horas y también en la edición central de 24 horas. Mientras, las malas,
Arturo Vidal sumó su segundo partido sin sumar minutos en el Barcelona, el compacto del fútbol internacional, específicamente del triunfo del conjunto catalán ante el Getafe allá en el estadio Alfonso Pérez de Madrid. Ahí está Arturo Vidal, que sigue sin sumar minutos en el Barcelona. Preocupante la realidad de la gran estrella que tiene la selección de fútbol de Reinaldo Rueda. El 1-0, Luis Suárez, el saque de Marc Ter Stegen, y lo aprovecha muy bien el pistolero Charrúa para anotar el 1-0 de este Barcelona, que ha tenido un arranque titubeante y que la próxima semana va a enfrentar al Inter de Milán por la Champions League, mientras que Junior Firpo, el ex Betis, el lateral izquierdo, anotaba el 2-0 tras el rebote, y lo aprovecha entonces el hispano dominicano a los 4 del segundo tiempo. Decíamos, Arturo Vidal vio el partido desde la banca. Y el triunfo del Liverpool ante el Sheffield por la cuenta mínima, el único gol del partido, el error del arquero Dean Henderson para el 1-0, entonces el remate de Georgín Wijnaldum para este triunfo del Liverpool, que es el líder de la Premier League. A esta hora está jugando también el Manchester City, la escolta frente al Everton allá en Liverpool. Ahí está la repetición del error del arquero Henderson, que le permite entonces al Liverpool sumar de a 3 en esta séptima fecha de la Premier League. Y a propósito de punteros o de equipos que están peleando las puntas en las ligas europeas, la Juventus derrotó al Spal por 2-0. Miralem Pjanic, el bosnio, a los 45 del primer tiempo. El pase del alemán Sami Khedira para el 1-0 del conjunto que actualmente dirige Mauricio Sarri. Y luego aparecería ¿quién más? Cristiano Ronaldo, el goleador actualmente de la Juventus, quien fuera el año pasado el máximo artillero del fútbol italiano. De cabeza, capocannoniere, nos dice nuestro editor Andrés Vial, el centro de Paulo Dybala para el 2-0 de esta Juventus, que justamente está peleando la punta del calcio con el Inter, que de momento le está ganando a la Sampdoria. Y a propósito de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, pero también de Claudio Bravo y de Reinaldo Rueda, pues bien, el técnico colombiano va a citar, o al menos ya reservó, a los grandes referentes de la selección nacional para los partidos del 12 y el 15 de octubre, respectivamente, frente a Colombia y Guinea, que se va a jugar allá en Alicante, España, y donde veremos por primera vez la reunión de Claudio Bravo, de Arturo Vidal y también de Gary Medel. Recordemos que los últimos amistosos en Norteamérica abrieron la polémica porque Claudio Bravo, sin tener la jineta de capitán, demostró su liderazgo tras pedir específicamente la vuelta o el retorno de Marcelo Díaz, uno de los que fue cortado específicamente por el técnico colombiano. Decíamos, al menos están reservados estos nombres: Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel y evidentemente también Alexis Sánchez, de cara a los partidos amistosos frente a Colombia y Guinea, que se van a jugar allá en España, en Alicante específicamente, el 12 y el 15 de octubre. ¿Qué saldrá de esa reunión? ¿Qué saldrá de esas conversaciones? Esperemos que sea algo positivo para la selección nacional. Y esto es un tema súper complicado, lo comentábamos, Pame, durante la pausa comercial, porque una grave acusación cayó por parte de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino en contra del técnico de la selección nacional femenina. Hablamos de José Letelier. El sindicato de futbolistas femeninas denunciaron hechos indebidos, según consigna un comunicado por parte de la ANFP, que está justamente investigando estas conductas indebidas del técnico de la selección femenina y que ocurrieron supuestamente en el Mundial de Fútbol que se realizó allá en Francia, específicamente el mes de julio. A pesar de que no fue una denuncia directa, la ANJUP sí envió una carta y al presentar los antecedentes, estos fueron investigados y están siendo investigados inmediatamente por la Oficina de Cumplimientos de la ANFP. Letelier habló ayer con la radio cooperativa y descartó las acusaciones, señalando que jamás ha cometido estas conductas indebidas. De todas maneras se tiene que investigar. Se tiene que investigar. A veces el hombre cree que no es indebido lo que hizo, pero no considera quizás que para una sí es indebido lo que hizo. Absolutamente. Entonces, obviamente eso se tiene que elucidar. Y desde ahí entonces la ANFP toma esta investigación, ha preferido reservar el nombre de la persona que hizo la denuncia y también las conductas específicamente que llevaron a esta denuncia por parte del sindicato de futbolistas femeninas.
Bueno, cambiamos de tema y otro tema que también es preocupante, pero no en el fútbol, sino que en el automovilismo, porque hay mucha preocupación porque existe la posibilidad de que peligre el Rally Mundial para el próximo año, luego de que el Consejo Regional de El Biobío no aprobara el presupuesto del plan de turismo para el año 2020. Esto incluía 2.500 millones de pesos que serían utilizados para financiar el paso de este campeonato en Concepción, y que fue un hito histórico en nuestro país, y además el Festival Viva Dichato. La Federación Internacional de Automovilismo ya confirmó las fechas entre el 16 y 20 de abril a la espera de que se pueda aprobar el presupuesto. El martes se va a volver a hablar de este tema que evidentemente preocupa a la organización, preocupa a Felipe Horta, que actualmente está en Europa, y en Gales, la próxima fecha del Rally Mundial que se va a realizar en Gales, se va finalmente a decidir si Chile queda o no fuera de estas etapas del Rally Mundial. Evidentemente hay preocupación. Pero ante estos antecedentes obviamente corre peligro Chile, porque si se sabe que no se, quizás o eventualmente no se aprueban los presupuestos, ¿cómo se le va a dar a un país esta carrera si la plata no va a estar y no se va a poder implementar? Por eso que el Rally Mundial, la próxima fecha que va a ser en Gales, ahí se va finalmente a decidir qué etapa va a estar adentro del Rally Mundial 2020 y cuál no. Esperemos que sí esté Concepción. Y en algunos minutos va a jugar la Universidad de Chile frente a Palestino, una Universidad de Chile que está súper complicada, están puestos de descenso, además durante la semana fue noticia por un hecho anecdótico, el recorte de presupuesto, que significa que no le van a entregar más champú al plantel, pero que habla en realidad de una crisis económica profunda dentro de Azul Azul, y que incluso habla de que solamente este año va a tener unas pérdidas de 2.000 millones de pesos. Sí, Matías Rodríguez, las ausencias de Ángelo Enríquez y también de Lucas Abeldaño. Van a ingresar Pablo Parra y Leonardo Fernández, este joven uruguayo, Fernando de Paul, Echeverría, Carrasco, Osvaldo González, Jan Bocellur. Sería la defensa, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, que también va a ser el capitán, el mencionado Parra, Fernández, Sebastián Uvilla y Leandro Venegas solo en la delantera. La previa del partido de la U frente a Palestino en el Nacional, habló Hernán Caputo este día viernes. Nuestra situación actual amerita un tema de foco principal, que es hoy en lo inmediato el partido de mañana con Palestino. Tenemos que tratar de abstraernos un poco desde el cuerpo técnico, los jugadores, de algunas situaciones y enfocarnos en lo próximo, en lo más importante, que es el funcionamiento del equipo, en ganar, que siempre es muy importante. Siento que el resultado del primer equipo es, con seguridad, es todo lo que significa la tranquilidad para un club. Bien, las palabras de Caputo en la antesala de un partido que también va a ser importante frente a Palestino y luego frente a Colo-Colo en el clásico del fútbol nacional. El Nico Yarri lamentablemente no pudo ni siquiera ingresar al cuadro principal del ATP 500 de Tokio luego de que el Nacional fuera eliminado en la quali de este torneo asiático frente al español Marcel Granollers, 1-6, 6-1 y 2-6. En poquito más de una hora fue la estadística lamentable para Yarri, que se despide así de estas clasificatorias del torneo que se disputa ya en el Rakuten Kart Arena. Tras su título en Suecia, Nicolás Yarri lamentablemente ha sumado 4 caídas consecutivas en primera ronda de torneos ATP. Y para cerrar nos vamos a la Fórmula 1, que de la mano de Charles Leclerc ha resucitado, porque ya era prácticamente una monotonía ver los títulos y los triunfos de cada fin de semana de Hamilton. Pues bien, este piloto de Ferrari se quedó con la pole position del Gran Premio de Sochi, que se va a disputar este día domingo allá en Rusia. El piloto monegasco de Ferrari sumó su 4ª pole en esta temporada y será escoltado en la largada justamente por Hamilton de Mercedes, Vettel de Ferrari y Valtteri Bottas también de Mercedes. Actualmente Charles Leclerc, muy joven, la gran sensación actualmente de la Fórmula 1, está tercero en la clasificación general con 2 títulos este año y es justamente el escolta de Hamilton y de Valtteri Bottas, Pamela Araya. Excelente, Claudio. Haría una revisión por varias... Y también a esperar finalmente cómo va a terminar el partido del Inter y la gran actuación que está teniendo Alexis Sánchez. Bien, pues Claudio, vamos a estar atentos a lo que tenga que decir en el transcurso del día. Que estés bien. Chao, chao. Chao. El tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 24 grados acá en la capital y cielo despejado. Pasamos de inmediato a revisar el tiempo para esta tarde. En general se mantiene muy estable prácticamente todo el país. Arica y Iquique está con cielo claro, se va a nublar en las próximas horas. Antofagasta, gran parte de esta jornada se mantiene con cielo claro. Recién en la noche se nubla, en Copiapó 25 grados, la zona despejada con 17. Atención, la zona central con altas temperaturas en la costa, incluso esperamos 20 grados en Valparaíso con cielo despejado, 24 en Rancagua, 21 en Talca, 18 en Chillán, 15 en Concepción, con algunas nubes parciales en Concepción. Está bastante nuboso, pero finalmente va a quedar parcial con una máxima de 15. La región de la Araucanía, una máxima de 16 grados, cielo nublado también en Valdivia. Sin embargo, ya en la noche, esperamos las primeras precipitaciones en estas dos regiones, Osorno, Puerto Moniquillón, con chubasco, que en general son de carácter débil, máxima de 13 grados en Puerto Montt. En la región de Aysén, para Coyhaique, se espera una máxima de 14 grados con precipitaciones, Chile Chico, parcial con 15. En Puerto Natales, cielo nublado. Recién a fines del día también se esperan algunos chubascos. En Punta Arenas, 10 grados con chubasco, Puerto William, cielo nublado, con precipitaciones, pero ya a fines del día. Veamos qué pasa esta tarde acá en la región metropolitana, pero continúan las condiciones estables el día de hoy, con una máxima que va a fluctuar entre los 23 y hasta los 26 grados acá en la región metropolitana. Esto cambia, esto va a cambiar radicalmente en los próximos días. Vamos con esa información. Para mañana, cielo nublado, máxima de 19 grados. El día lunes y martes, máxima de 15 grados, mínima de 16 grados. Aquí me detengo algunos segundos. Es probable que el día lunes a martes se registren algunas trazas de lluvia, en realidad, pero en el sector oriente de la capital. Cuando hablo de trazas, estamos hablando siempre de menos de 1 milímetro. Es una probabilidad baja, existe tal vez algunas décimas de milímetro. En el centro de la capital, solamente nubes, si cae una gota, es por el tipo de nubosidad. Nos asusta, nos alarme, lluvias lamentablemente no hay. El día miércoles baja la temperatura mínima a 4 grados, el jueves también 5 grados y la máxima van en alza, 15, 18 grados y aparece entonces el sol en todo su esplendor. Así que hoy aproveche una buena jornada, unos 24 o 26 grados en la región metropolitana. Que tenga buenas tardes. Regresamos en 24 de tarde y les contamos que en los últimos años se ha instalado como una alternativa comercial, pero es ilegal y las multas son millonarias. Hablamos de los decodificadores piratas para ver televisión, que hoy funcionan como internet, pero ¿cómo se combate este delito? Lo vemos en la siguiente nota. Claro, pues demuéstrame por qué está sacando algo que no es. ¿Cómo que no es? ¿Qué es lo que está llevando? ¿Qué es lo que se está llevando? ¿Pero qué es lo que se está llevando? La investigación se extendió por 4 meses, la llamaron Operación Satélite 2 y es que el año pasado fue la primera. Hoy un nuevo decomiso de decodificadores piratas y es que su venta continúa. ¿Qué canal ofrecen esto? Como una parrilla de Movistar, claro. ¿Y canal de aproximadamente 100 más? Como 150, 200, más o menos. O sea, de todo tipo. De todo. Ya. ¿Y cuánto vale este servicio? Hay algunos en 40, 80. Así de fácil es acceder a un deco pirata en el comercio incluso establecido. Los precios varían entre los 30.000 hasta 80.000 pesos. ¿Y se paga solamente una vez? Sí. ¿Y después nunca más? No, pues ya después la gente se hace cargo de actualizarlo y cosas así. Depende del plan y la marca el precio que alcance. Eso influye en la cantidad de canales que ofrezca. Aún así vienen los Premium y HD. Son ilegales, por eso intervenciones como esta en el Mall Chino de Santiago. Que se está desarrollando con la Fiscalía Centro Norte, que viola, digamos, la venta de codificadores y su local está denunciado. La PDI le decomisó los decos piratas. Fueron 1.396 equipos incautados en total. Se traduce en un avalúo cercano a los 70 millones de pesos, casi 5 veces menor que el valor del comercio establecido. Productos que infringen la ley de propiedad intelectual por transferir contenido protegido y a su vez infringen la ley de telecomunicaciones. Evaden impuestos, porque obviamente no entregan ni boleta ni factura, tampoco respetan el derecho a propiedad intelectual, francamente incumpliendo y hackeando la encriptación del contenido que está online. Hoy la legislación castiga a quien vende el servicio con multas de hasta 50 millones de pesos, además de la incautación del deco. Igual hay muchos canales bloqueados que se tienen que pagar aparte. Igual tiene un costo como de 7.000, 10.000 pesos, un puro canal. ¿Cuánto pagó usted por eso? 25.000, lo cual encuentro que es súper caro porque son como lo mínimo, no hay ninguna otra oferta más económica. 58, estaba pagando 76,
pero eliminé unos canales y me bajaron a 58. El comercio ilegal ha mutado de antenas con grandes decodificadores a unos pequeños que solo necesitan conexión a Internet, conocido como sistema IPTV. No cumplen en nada la norma que tiene, los estándares que tiene la superintendencia en cuanto a el contenido de estos productos y que si no están bajo la norma de la superintendencia que al final vienen con un sello que acredita, ¿cierto?, que están garantizados para su uso y reproducción en el país. No puedes reclamarle al que te lo vendió porque es un servicio que es ilegal. Si la señal se va, no tienes a dónde acudir, no hay calidad técnica, es decir, estás en una situación de desprotección. Una alternativa ilegal que representa el 12% del mercado de la televisión según las empresas formales. Una lucha con los decos piratas de varios años que parece aún no terminar. No me preguntes más. Con esa frase se conoce la ley que regirá desde este 3 de octubre y que mediante videoentrevistas grabadas busca que nunca más menores víctimas de algún tipo de abuso sean interrogados reiteradamente y por quienes no estén capacitados. Magistrados preparados y en salas especiales para recibir estos complejos testimonios son parte de este cambio. Lo que vemos no es una audiencia real, se trata de una simulación de lo que serán las próximas audiencias de causas que involucren a menores de edad víctimas de agresiones violentas. La modificación a la ley llamada No me preguntes más comenzará a regir desde el 3 de octubre y consiste en cambios técnicos y humanos, donde veremos a los jueces cumplir un rol distinto para proteger a los menores de edad. Lo primero que se hace es entregarle al niño el poder de decir, mira, si tú no sabes, dime no lo sé. Si tú no entiendes, dime, no entiendo. ¿Te fijas? Le empiezas a entregar herramientas al niño para que entienda en qué estamos y para que entienda lo que él puede hacer. Te diría yo que la ley apuesta, para terminar con esto, a eliminar la sobreintervención, a profesionalizar el contacto con el niño y, de alguna forma, también imponer una serie de medidas de protección para el niño que son desde, incluso antes de la formalización, hasta el juicio oral. Los magistrados fueron capacitados por más de 100 horas, entre evaluaciones teóricas y prácticas, que fueron dirigidas por un equipo de psicólogos del Poder Judicial para incorporar habilidades que les permitan un apropiado contacto con los menores. El nuevo rol de juez intermediador intentará proteger al máximo a los niños y sus declaraciones. Quiere decir que antes de que empiece la declaración, la persona que la va a tomar, esa persona que está especializada, viene aquí a la sala de audiencia, conoce características del niño, condiciones específicas a lo mejor de él, da algunas recomendaciones en base a eso, se ponen de acuerdo, o sea, todo en el fondo que quede muy claro antes de que comience la declaración. Pienso que es una deuda que tenía el sistema con los niños y adolescentes, porque no siempre eran interrogados por personas capacitadas para ello y a veces se producía una victimización secundaria importante en el juicio. Se ha invertido hasta el momento más de 340 millones de pesos, divididos en 5 áreas fundamentales: infraestructura, implementación tecnológica, independización de salas especiales, mobiliario y costos operativos. El desarrollo de las salas especiales comenzó el 2012 y ya cuenta con 44 espacios distribuidos a lo largo del país. La segunda etapa de esta modificación supone una inversión total de 850 millones de pesos. Sobre todo en un cambio de mentalidad. Primero en reconocer que no lo estamos haciendo bien y que por eso fue necesaria la ley. Y segundo, desde ese reconocimiento, apostar por un cambio de mentalidad de todos. Este proyecto, impulsado por el Poder Judicial, busca que los niños, niñas y adolescentes nunca más tengan que exponerse a un juicio oral como ha pasado hasta ahora. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué sentimos placer? ¿Qué vemos cuando apreciamos los colores? La neurociencia tiene las respuestas y usted las podrá conocer de manera única y didáctica a través de Neurópolis, un nuevo espacio dedicado a la divulgación científica que comienza este domingo aquí en TVN. Mariscal, paella, ceviche, empanada. La jibia es el ingrediente clave en muchas de estas preparaciones, pero no queremos hablar de la dieta, no. ¿Sabía usted que este molusco fue fundamental para entender cómo funciona nuestro cerebro? A pesar de su aspecto, sus nervios funcionan igual que los nuestros. La diferencia es que sus conectores neuronales son 1000 veces más grandes. Y por lo tanto uno podía intervenirla con los instrumentos para ver cómo
era el lenguaje eléctrico de las neuronas. Gracias al análisis de la jibia chilena, los científicos lograron estudiar como nunca antes el impulso nervioso que comunica todas las neuronas de nuestro cuerpo y nos permite movernos, hablar, ver. Es el campo de la neurociencia que ahora podrá entender como nunca antes gracias a Neurópolis, un espacio dedicado a la divulgación científica. Y ahora con harta fe de que la gente lo vea y le guste, porque, insisto, debe haber en la parrilla programática obligatoriamente programas de ciencia, y al menos para los niños, porque necesitamos una generación científica. Durante 8 capítulos, este doctor en ecología evolutiva explorará todos los rincones de nuestro cerebro a través de vivencias cotidianas, aventuras extremas y experimentos ciudadanos. Una buena noticia de ver cómo nuestra comunidad científica, en este caso del Centro de Neurociencia de Valparaíso, junto con el Consejo Nacional de Televisión, lanzan este programa Neurópolis para difundir la ciencia, para que la ciencia sea accesible. Este programa pone de manifiesto la relevancia que el cerebro en sus distintas dimensiones tiene en los seres humanos, y también nos demuestra de paso que en cada persona hay un científico. Memoria, dolor, placer, visión, olores, sabores, tiempo. Un viaje para toda la familia que comienza este domingo a las 14:30 horas. Pero ¿quién mejor que el propio Bruno para recordarles el mensaje? Bueno, Neurópolis es una serie de neurociencia que vamos a ver los misterios y las maravillas del cerebro.